Hay una película que te hace sentir que alguien te está mirando fijamente, incluso cuando tú eres el que está mirando la pantalla. Hoy hablamos de ella. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a entrar en la mente de un monstruo si eso significara salvar una vida inocente? Esa pregunta, incómoda y fascinante a la vez, es el corazón pulsante de una de las obras más influyentes de la historia del cine. Estamos hablando de El silencio de los inocentes la película de 1991 dirigida por Jonathan Demme que no solo redefinió el género del thriller psicológico, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que sigue siendo relevante más de 3 décadas después. Esta no es una película de terror convencional. No hay monstruos bajo la cama ni sustos con música estridente. El verdadero horror aquí es mucho más sofisticado, viene de una voz calmada, de una mirada fija y sin parpadear, de palabras elegidas con precisión quirúrgica para desmantelarte por dentro. Viene de un hombre que sonríe mientras te destruye, y que al mismo tiempo te resulta hipnóticamente interesante. Hoy vamos a recorrer esta obra de principio a fin. Analizaremos su trama, sus personajes, sus temas, y trataremos de responder por qué esta película sigue siendo tan perturbadoramente efectiva después de todo este tiempo. Quédate hasta el final, porque hay curiosidades sobre esta producción que probablemente no conocías y que van a cambiar la manera en que la ves. Para entender el impacto de El silencio de los inocentes hay que situar la película en su momento histórico. A principios de los años 90, el género del thriller policial comenzaba a agotarse en fórmulas repetitivas. Las películas de detectives tendían a seguir patrones predecibles: crimen, investigación, captura, créditos. Lo que Jonathan Demme hizo fue algo completamente distinto. Tomó la novela homónima de Thomas Harris, publicada en 1988, y la llevó a la pantalla con una sensibilidad que priorizaba la tensión psicológica sobre la acción física. La novela de Harris ya era en sí misma un fenómeno literario. Harris había presentado al personaje de Aníbal Lecter años antes, en su libro El dragón rojo y ya existía una adaptación cinematográfica llamada Manhunter de 1986, donde el personaje fue interpretado por el actor Brian Cox. Sin embargo, fue la versión de 1991, con Anthony Hopkins en el papel, la que catapultó a Lecter al panteón de los villanos más icónicos de la cultura popular. El contexto social también es relevante. Estados Unidos vivía en esa época una fascinación creciente por los asesinos en serie reales, impulsada en parte por los juicios mediáticos de figuras como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, cuya detención ocurrió precisamente en 1991. La idea de que el mal podía convivir con la inteligencia, el encanto y la sofisticación cultural era algo que perturbaba profundamente a la sociedad estadounidense, y El silencio de los inocentes supo capitalizar ese miedo de manera magistral. Desarrollo. La historia comienza con una imagen que ya es emblemática: una joven mujer corriendo sola por un bosque. No está huyendo de nada, está entrenando. Esa mujer es Clarice Starling, cadete de la Academia del FBI, y desde el primer fotograma la película nos dice algo crucial sobre ella: avanza sola, en terreno difícil, sin pedir ayuda. Crawford, el jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, la convoca a su oficina con una tarea que parece simple en teoría y es devastadora en la práctica. Quiere que Clarice visite a Aníbal Lecter, un psiquiatra forense brillante que está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato y consumo de varios de sus pacientes. La idea es que Lecter podría, con su entrenamiento y su particular manera de ver el mundo, arrojar luz sobre un caso activo, el de un asesino conocido como Buffalo Bill, que rapta mujeres de cierta complexión física, las mantiene cautivas durante días y luego las asesina para arrancarles la piel. El primer encuentro entre Clarice y Lecter es una de las escenas más memorables del cine moderno.
Lecter está confinado detrás de un grueso vidrio, en una celda que parece más un museo que una prisión, con dibujos elaborados en las paredes y libros ordenados con precisión. Cuando Clarice se acerca, él ya sabe quién es ella antes de que hable. La estudia, la cataloga, y entonces empieza el juego. Lecter acepta colaborar, pero no de forma gratuita. Exige reciprocidad. Por cada pista que él entregue, Clarice debe revelar algo de su propia vida, algo genuino, algo que duela. Esta es la dinámica central de la película y su motor dramático más poderoso. No es una negociación entre una investigadora y un informante, es un intercambio emocional entre dos personas que se reconocen mutuamente como inteligentes, y donde el que lleva ventaja cambia constantemente. Mientras tanto, la urgencia del caso escala de manera dramática. Buffalo Bill secuestra a Catherine Martin, la hija de una senadora, lo que convierte la investigación en una prioridad política de primer nivel. El FBI mueve recursos, sigue pistas, trabaja bajo presión. Y en ese caos institucional, la pequeña cadete Clarice Starling, a través de sus conversaciones con un asesino encarcelado, va acercándose más a la verdad que todo el aparato oficial. Las pistas que Lecter entrega son crípticas, casi poéticas. Él no le da respuestas directas porque eso no le divierte. Le da fragmentos, perspectivas, marcos de interpretación. Le dice cómo piensa alguien como Buffalo Bill, qué lo mueve, qué lo define. Y Clarice, con su inteligencia aguda y su intuición entrenada, comienza a armar el rompecabezas. Uno de los momentos más críticos de la trama ocurre cuando Lecter es trasladado a otro centro de detención, supuestamente para ofrecer más información sobre el caso en condiciones más cómodas. Lo que sigue es una fuga brutal y calculada que deja a sus custodios sin posibilidad de reacción. Lecter desaparece, y con él, la fuente directa de información que el FBI tenía sobre el caso. Pero en ese momento, Clarice ya tiene suficiente. Las piezas están en su lugar. La investigación la lleva a una pequeña ciudad en Ohio donde, siguiendo un hilo que nadie más había rastreado, encuentra la guarida de Jane Bam, el hombre que el mundo conoce como Buffalo Bill. Lo que sigue es uno de los clímax más tensos del cine de los 90. Clarice entra sola a la casa, sin respaldo, sin que nadie sepa exactamente dónde está. El FBI está en otro lugar, siguiendo una pista que resultó ser falsa. Y en el sótano de esa casa, en total oscuridad, con Buffalo Bill observándola a través de gafas de visión nocturna mientras ella no puede ver absolutamente nada, Clarice tiene que confiar únicamente en sus sentidos y en su entrenamiento para sobrevivir. Logra hacerlo. Escucha el sonido inconfundible de un arma siendo montada, gira, dispara, y Buffalo Bill cae. Catherine Martin es rescatada. El caso se cierra. En el epílogo, durante la ceremonia de graduación de Clarice como agente del FBI, ella recibe una llamada telefónica. La voz al otro lado es suave, culta, perfectamente modulada. Es Lecter. La felicita. Le dice que está libre. Y con una sonrisa que puedes escuchar aunque no puedas verla, le comenta que tiene pendiente una cena con alguien, el Dr. Chilton, el director arrogante y oportunista del centro donde estuvo recluido. La película termina con Lecter caminando entre la multitud, libre, sonriente, hambriento, mientras Clarice se queda con el teléfono en la mano sin saber qué decir. Análisis *. El silencio de los inocentes * opera en múltiples capas temáticas simultáneamente, y eso es lo que la convierte en una película que resiste el análisis y el tiempo. La más obvia es la dualidad entre el bien y el mal, pero la película la subvierte de manera inteligente. Lecter, que es objetivamente el personaje más monstruoso de la historia, no actúa como tal dentro de la narración principal. Es elegante, perspicaz, incluso amable con Clarice. Buffalo Bill, en cambio, el villano, activo,
resulta más patético que aterrador en sus motivaciones. La película nos obliga a simpatizar con el monstruo sofisticado y a temer al perturbado ordinario, y eso dice algo inquietante sobre cómo construimos nuestros juicios morales. El tema del sexismo institucional está cosido a lo largo de toda la trama con una sutileza que lo hace más efectivo que cualquier denuncia explícita. Clarice está constantemente rodeada de hombres que la subestiman, la interrumpen, la observan como objeto y no como profesional. La cámara de Demme lo captura con precisión. Hay encuadres donde Clarice está literalmente rodeada de cuerpos masculinos que la oprimen físicamente en el espacio del cuadro. Y sin embargo, es ella quien resuelve el caso. Es ella quien tiene el valor de entrar sola a ese sótano oscuro. La manipulación psicológica es otro eje fundamental. La relación entre Clarice y Lecter está construida sobre un intercambio desigual donde él tiene todo el poder formal, y sin embargo ella logra mantener su integridad. Lecter intenta constantemente desarmarla, abrirla, encontrar la grieta por donde entrar. Y Clarice resiste, no porque sea invulnerable, sino porque tiene claridad sobre quién es y qué quiere. El trauma infantil funciona como el hilo invisible que conecta a varios personajes. Clarice carga con el recuerdo de haber escuchado el llanto de corderos siendo sacrificados cuando era niña, una imagen que la persigue en sueños y que Lecter usa como palanca emocional. Ese trauma, esa incapacidad de salvar a los inocentes en el pasado, es lo que impulsa su determinada obsesión por salvar a Catherine Martin en el presente. El título de la película cobra entonces un sentido doble: los inocentes que no pudieron ser salvados antes y los que ella puede salvar ahora. La cuestión de la identidad de género merece un análisis cuidadoso. La película establece explícitamente, a través de la información que Lecter entrega, que Buffalo Bill no es una persona transgénero. El personaje rechazó en 3 ocasiones solicitudes de reasignación de género porque los profesionales determinaron que sus motivaciones no correspondían a disforia de género sino a un odio profundo hacia sí mismo que se manifestaba en el deseo de convertirse en algo radicalmente diferente. Esta distinción, que la película hace con claridad, ha sido a veces malinterpretada, y vale la pena señalarla. El retrato de Gam es el de un hombre con severos trastornos psicológicos, no el de una persona trans. Finalmente, el tratamiento de la feminidad bajo presión es quizás el tema más perdurable de la película. Clarice no es una heroína de acción. No tiene superpoderes, no tiene respaldo institucional en el momento crucial, no tiene nadie que la rescate. Tiene inteligencia, tiene persistencia y tiene el coraje de entrar sola a la oscuridad. En 1991, ese tipo de protagonismo femenino era extraordinariamente raro en el cine de género, y la película lo ejecuta sin condescendencia ni subrayados innecesarios. Conclusión *: el silencio de los inocentes * es esa clase de película que se instala en tu cabeza y no se va fácilmente. No porque sea perturbadora en el sentido gráfico del término, aunque tiene sus momentos, sino porque toca algo más profundo: la manera en que el poder, el trauma, la inteligencia y el miedo interactúan en las relaciones humanas. Jonathan Demme construyó una obra que funciona simultáneamente como thriller de suspenso, estudio psicológico, crítica social y tragedia griega con finales abiertos. No nos da satisfacción completa porque la amenaza del Lecter libre en el mundo nos deja con esa incomodidad que, pensándolo bien, es exactamente donde la película quiere dejarnos. La relación entre Clarice y Lecter no termina con ninguno de los dos destruido. Ella lo necesitó para crecer, él la necesitó para sentirse vivo dentro de su confinamiento. Y cuando ambos se separan, los dos han ganado algo y perdido algo al mismo tiempo. Eso es escritura de personajes de primer nivel.
Opinión final desde mi perspectiva como alguien que analiza narrativa audiovisual, El silencio de los inocentes es una de esas obras que justifica por sí sola la existencia del cine como arte. No es perfecta, y tiene aristas que el debate contemporáneo sobre representación ha revisado con razón. Pero su construcción dramática, su dirección de actores y su capacidad para generar tensión sin recursos fáciles la ubican en una categoría que muy pocas películas alcanzan. Anthony Hopkins construyó uno de los personajes más aterradores de la historia con apenas una fracción del tiempo en pantalla. Jodie Foster entregó una actuación que equilibra vulnerabilidad y fortaleza con una precisión que sigue siendo un estándar difícil de igualar. Y Jonathan Demme orquestó todo con una sensibilidad que nunca pierde de vista el elemento humano detrás del horror. Si no la has visto, hazlo. Si ya la viste, probablemente es momento de volverte a sentar con ella y ver cuántas cosas nuevas puedes encontrar esta vez. Curiosidades. Hay varios datos sobre esta película que merecen un espacio aparte porque dicen mucho sobre cómo se construyó un clásico. Para empezar, El silencio de los inocentes está en un club extremadamente exclusivo. Es una de las 3 únicas películas en la historia de los premios Oscar que ha ganado las 5 categorías principales en una sola noche. En 1992 se llevó a casa las estatuillas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Las otras 2 películas que lograron ese mismo hito son Sucedió una noche de 1934 y Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975. En 7 décadas de premiaciones, solo 3 veces. Eso dimensiona la magnitud del reconocimiento. El rol de Clarice Starling tuvo un camino accidentado antes de llegar a Jodie Foster. 2 grandes estrellas de la época, Michelle Pfeiffer y Meg Ryan, rechazaron el papel. Las razones exactas varían según la fuente, pero en ambos casos el material fue considerado demasiado oscuro o perturbador. Foster lo leyó, lo entendió, y lo transformó en la actuación definitoria de su carrera. Anthony Hopkins aparece en pantalla durante aproximadamente 16 minutos a lo largo de toda la película. 16 minutos que le valieron el Oscar y la inmortalidad cinematográfica. Es un recordatorio poderoso de que la presencia de un personaje no se mide en tiempo de pantalla sino en el espacio que ocupa en la memoria del espectador. El personaje de Aníbal Lecter no debutó en esta película. Antes existió en la novela El dragón rojo y en su adaptación cinematográfica Manhunter de 1986, donde el personaje fue interpretado por el actor británico Brian Cox. La interpretación de Cox era más contenida y naturalista, pero la de Hopkins, con su teatralidad calculada y su inmovilidad perturbadora, fue la que definió culturalmente al personaje para siempre. Y finalmente, un dato sobre el rodaje que ilustra el nivel de compromiso de Hopkins: el actor decidió que Lecter parpadearía lo menos posible durante sus escenas. Esa elección, que parece un detalle menor, es la que crea buena parte de la sensación de que Lecter no es del todo humano, que hay algo en él que está más allá de los reflejos normales del cuerpo. Los grandes actores construyen personajes con ese tipo de decisiones invisibles.